¿Sabías que uno de los pactos más poderosos de toda la Biblia comenzó con un hombre que no tenía nada excepto fe? Abraham no era rey, no era profeta, no era famoso. Era un hombre común viviendo en Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llamó con una promesa que parecía absurda: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril, y aún así, Dios habló de descendencia como si ya existiera. Eso es un pacto, no es un deseo, no es una idea. Es una promesa divina que no depende de la capacidad humana, sino de la fidelidad de Dios. El pacto con Abraham no se basó en lo que Abraham podía dar, sino en lo que Dios había decidido hacer. Dios no le mostró el mapa, solo le dio una palabra. Y Abraham obedeció. Caminó sin saber a dónde iba, sostenido únicamente por una voz. Cada paso fue un acto de fe. Cada día, una declaración silenciosa: confío en el Dios que me llamó. Pero el pacto no solo hablaba de tierra. Hablaba de herencia espiritual. Dios le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa no se cumpliría solo en Isaac, sino en Cristo. Siglos después, el pacto de Abraham fue el comienzo del plan de redención del mundo. Lo más sorprendente es que Abraham no fue perfecto. Andudón se equivocó, incluso intentó ayudar a Dios con sus propios planes. Y aún así, Dios no rompió su pacto. Porque cuando Dios hace una promesa, no la cancela por debilidad humana. Este pacto revela algo profundo. Dios no busca personas fuertes, sino corazones que crean. El pacto con Abraham es una prueba eterna de que la fe mueve el cielo. Y así comenzó una historia que cambiaría el destino de la humanidad. Dios no solo habló con Abraham, selló su promesa de una manera que nadie podía ignorar. En la antigüedad, cuando dos personas hacían un pacto, dividían animales y caminaban entre ellos como señal de compromiso. Era una forma de decir: en que me ocurra lo mismo que a estos animales, si rompo este pacto. Pero cuando llegó el momento de sellar el pacto con Abraham, algo asombroso ocurrió. Dios hizo caer a Abraham en un sueño profundo. Abraham no caminó entre los animales. Dios lo hizo solo. Una antorcha de fuego y un horno humeante pasaron entre las piezas. Esto significaba una verdad impactante. El cumplimiento del pacto no dependería de Abraham, sino únicamente de Dios. Eso cambia todo. Dios estaba diciendo: si este pacto falla, yo asumiré la consecuencia. Y siglos después, en la cruz, Dios mismo cargaría con el precio del pacto cuando Cristo derramó su sangre. El pacto de Abraham no era solo sobre tierra o descendencia. Era una promesa de redención. Pero Abraham aún tuvo que aprender a esperar. Pasaron años, décadas. La promesa parecía cada vez más imposible. Su cuerpo envejecía, Sara seguía estéril, y la tentación de desesperar era real. Abraham creyó en Dios, pero también luchó con la duda. En el momento, incluso tuvo un hijo por medios humanos, pensando que así ayudaría a cumplir la promesa. Pero Dios fue claro: la promesa vendría por el camino del milagro, no del esfuerzo humano. Esto nos enseña algo poderoso: cuando Dios promete algo, no necesita que lo forcemos. Él lo cumple en su tiempo. El pacto de Abraham no fue acelerado por la ansiedad ni detenido por la espera. Y finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Isaac nació en el hijo de la promesa. La prueba viva de que Dios no miente. Isaac no fue solo un niño, fue una señal de que lo imposible se vuelve realidad cuando Dios habla. Pero la historia no terminaba ahí. El pacto aún debía ser probado. El pacto de Dios con Abraham llegó a su momento más intenso cuando Dios le pidió algo que parecía contradecir toda promesa. Isaac, el hijo esperado por décadas, el niño que representaba el cumplimiento del pacto, ahora debía ser entregado en sacrificio. Para Abraham, esto no era solo una prueba, era un dilema imposible. Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo. Cada palabra pesaba como una montaña. Isaac no era solo su hijo, era su futuro, su esperanza, su herencia. Pero Abraham entendía algo profundo: en el pacto no dependía de Isaac, dependía de Dios. Abraham subió al monte sin protestar, caminó con fe aunque su corazón temblaba. Isaac llevaba la leña sin saber que él mismo era el sacrificio. Y cuando preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero?, Abraham respondió con una frase que atravesó el tiempo: Dios se proveerá. Eso es fe de pacto. No es fe cuando todo está claro. Es fe cuando lo que Dios pide parece incomprensible. Abraham estaba dispuesto a obedecer porque confiaba en que Dios cumpliría su promesa, aun si Isaac moría. Y cuando el cuchillo estaba por caer, Dios lo detuvo. Un carnero apareció atrapado en un matorral. Isaac fue salvado. Y Dios declaró algo eterno: ahora sé que temes a Dios. El pacto no fue cancelado, fue confirmado. Dios no quería a Isaac muerto, quería el corazón completo de Abraham, porque los pactos divinos no se rompen por sacrificio, se fortalecen por obediencia. En ese monte, Abraham comprendió que el verdadero propósito del pacto no era solo tener un hijo,
sino revelar un Dios que provee, que salva y que cumple. Ese monte fue una profecía en siglos después en otro monte. Dios, si entregaría a su Hijo, no sería detenido. No habría carnero sustituto. Cristo sería el Cordero definitivo. Abraham vio ese día de lejos. El pacto que Dios hizo con Abraham no terminó en un monte ni se cerró con la vida de Isaac. Ese pacto sigue vivo hoy. Lo que comenzó con una promesa a un hombre se convirtió en una herencia para millones. Porque la Biblia declara que todos los que creen son hijos de Abraham por la fe. Dios no estaba construyendo solo una familia biológica. Estaba formando una familia espiritual. La promesa de tierra apuntaba a algo mayor, una herencia eterna. La promesa de descendencia apuntaba a Cristo, y la promesa de bendición apuntaba a todos los que confiarían en Él. El pacto de Abraham nos enseña una verdad poderosa. Dios no falla. Puede tardar, puede probar, puede llevarnos por caminos que no entendemos, pero nunca rompe lo que promete. La fe de Abraham no fue perfecta, pero fue perseverante. Y esa perseverancia fue contada como justicia. Hoy, ese mismo Dios sigue haciendo pactos, no con sacrificios de animales, sino con corazones rendidos. El nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, es la continuación gloriosa de la promesa hecha a Abraham. Un pacto de gracia, de perdón y de vida eterna. Pero los pactos siempre exigen una respuesta. Abraham tuvo que salir, esperar, confiar y obedecer. Nosotros también. La fe no es pasiva. Es una decisión diaria de creer cuando no se ve. Tal vez hoy estás esperando una promesa que parece imposible. Tal vez sientes que Dios tarda, pero el pacto de Abraham nos recuerda que el tiempo de Dios no niega la promesa. Si Dios cumplió lo que prometió a Abraham después de décadas, también cumplirá lo que te ha prometido a ti. No porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para hoy. Camina en fe, confía en el Dios del pacto y recuerda, a las promesas de Dios no caducan. Cuídate aquí, suscríbete y sigue acompañándonos, porque aún hay muchos pactos, misterios y verdades bíblicas que esperan ser descubiertos.